Como ya hemos explicado anteriormente, las magnitudes se pueden clasificar como magnitudes escalares, que son las que se expresan solo con un número y una unidad, por ejemplo el tiempo, que es en segundos, la masa en kilogramos, la densidad, que puede ser en gramos por centímetros cúbicos, la longitud en metros, la capacidad en litros, también tenemos la superficie, que puede ser en metros cuadrados, el volumen en metro cúbico, centímetro cúbico. Directamente esas magnitudes escalares basta con un número y una unidad. Pero también tenemos otras magnitudes que se llaman magnitudes vectoriales. Y son esas magnitudes que se expresan con un número, la unidad, pero además se necesita una dirección y un sentido. Esas magnitudes vectoriales se expresan mediante vectores, se representan mediante vectores que ya veremos qué es lo que son. Dentro de esas magnitudes tenemos la fuerza, que se mide en newtons, la velocidad, que puede ser kilómetros por hora, el campo magnético, que tiene su propia unidad, la aceleración, que son metros sobre segundo cuadrados. Todo eso se representa mediante unos elementos llamados vectores. ¿Por qué? Porque es importante la dirección en la cual se encuentra. Y ya vamos a ver y vamos a explicar eso. ¿Qué es lo que es un vector? Un vector es una flecha o una especie de semirrecta, una flecha que tenemos acá, donde tiene un principio que se llama punto de aplicación y tiene un final, en este caso que esa distancia entre el principio y el final es lo que se llama módulo o valor. Cuando un vector es más grande se lo representa con una flecha más grande, cuando un vector es más chico se lo representa con una flecha más chica. También tiene un nombre que es una letra mayúscula con una flechita arriba. Tiene este punto de aplicación que es desde donde actúa. También tenemos el sentido, que es la punta de la flecha que me indica hacia dónde se dirige. Y la dirección, que es la recta sobre la que está. ¿Por qué hay una diferencia entre sentido y dirección? Porque cuando nosotros hablamos de sentido es hacia dónde nos dirigimos. Y dirección es ese lugar donde está. La dirección puede ser horizontal, puede ser vertical. Si yo digo, por ejemplo, que un auto se dirige a Córdoba a una velocidad de 50 km por hora, vamos a ponerle, yo estoy diciendo que el auto se dirige hacia Córdoba, estoy dando el sentido. Ahora, la dirección sería la ruta entre Altagracia y Córdoba. El auto puede o bien ir hacia Córdoba o bien venir hacia Altagracia. Entonces, la dirección es ese camino en el que se encuentra. El sentido es hacia dónde se dirige. En este caso, por eso nosotros podemos hablar de distintos sentidos y de las mismas direcciones, como en este caso el vector A y el vector B. Ambos están sobre la misma línea, por lo tanto se puede decir que están sobre la misma dirección, pero tienen distintos sentidos. Es como si fuera un auto que viene de Córdoba hacia Altagracia y un auto que va desde Altagracia hacia Córdoba. Entonces tienen la misma dirección, que sería la misma ruta o el mismo camino, pero distintos sentidos. En este otro caso, los vectores C y D tienen la misma dirección y el mismo sentido. Como pueden ver, el valor del vector A y del vector C es el mismo. Y si yo comparo el vector C, por ejemplo, el vector B con el vector A, yo puedo decir que el vector B es mayor que el A, porque se nota que es un poquito más grande la flecheta que tenemos. Bien. Todas las fuerzas se representan mediante vectores, y es lo que vamos a explicar aquí. Si yo tengo en este caso, lo que está pintado acá de verde rayado, es un objeto. Sobre este objeto están actuando dos fuerzas, una fuerza E y una fuerza F. Estas fuerzas, si ustedes observan, tienen el mismo punto de aplicación, es decir, se aplican del mismo lado. Es como que yo agarrara este objeto y lo estuviera jalando o tirando con esta fuerza hacia allá y con esta fuerza hacia allá. Este objeto, ¿qué va a hacer? Se va a desplazar, obviamente, de esta manera, se va a desplazar hacia allá, entre medio de estas dos. ¿Por qué? Porque lo estamos tirando de ese lado. Entonces estas fuerzas tienen distinta dirección, porque no están en la misma recta, están en distintas direcciones, tienen distinto sentido, porque uno va hacia allá y la otra va hacia aquí, y tienen el mismo punto de aplicación. En este otro caso, este es otro objeto que lo estamos jalando con tres fuerzas distintas. La fuerza I es mayor que la H y es mayor que la G. Esto se nota en el módulo, en el valor de este vector. Cuanto más grande es la flecha o más grande es el vector, mayor valor representa. Bien, tienen distinta dirección porque están sobre distintas rectas, pero tienen el mismo sentido, es decir, van todos hacia el mismo lado, en este caso todos hacia la derecha. Tienen distinto punto de aplicación. Uno lo está agarrando el objeto de aquí arriba, otro de aquí en medio y otro de aquí abajo.
Si esto fuera un objeto que se pudiera desplazar de otra manera, si yo lo agarro al objeto, vamos a hacer cuenta que es esta hoja. Si yo esta hoja yo la agarro de acá arriba, es muy probable que la hoja se desplace o que pueda hacer esto, pueda girar. Si yo lo agarro en el medio, se va a desplazar así, y si yo lo agarro de acá abajo, puede hacer este movimiento. En este caso, como son tres vectores los que lo están tirando, estas tres fuerzas, se va a desplazar hacia allá. Eso es lo que se puede observar en este caso. Bien. Una cosa importante para saber es que para representar los vectores se utiliza una escala de dibujo. ¿Y qué es lo que es una escala? Es asignar o poner un valor del vector a cada centímetro del dibujo para poder representarlo. Un ejemplo, una escala que dice que un centímetro equivale a un newton, puede ser una escala que diga que un centímetro equivale a 10 newtons, también puede ser una escala que diga que un centímetro equivale a 100 newtons o a 1000, o eso lo elegimos nosotros dependiendo de lo que tenemos que dibujar. Entonces, si queremos representar un vector de 5000 newtons, nosotros no podemos usar una escala que diga que un centímetro son un newton, porque si no tendríamos que dibujar 5000 centímetros y eso es imposible en cualquier papel. Entonces elegimos una escala. Entonces en este caso usamos una escala que dice que un centímetro son 1000 newtons. Si yo tengo que representar 5000 newtons y cada centímetro vale 1000 newtons, entonces voy a dibujar 5 centímetros. ¿Ven? Como pongo acá. Entonces por cada centímetro que yo dibujo estoy representando 1000 newtons. Entonces voy a dibujar 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Al dibujar 5 centímetros estoy representando los 5000 newtons que vale ese vector. Esto es muy importante porque la mayoría de las operaciones con vectores se resuelven gráficamente. Entonces es muy importante que para trabajar con vectores se trabaje muy prolijo. Le voy a hacer un ejemplo de una actividad. Cómo van a ser las actividades que vamos a trabajar al principio. Acá dice representar dos vectores con el mismo punto de aplicación, uno llamado B de 250 newtons con una inclinación de 30 grados y otro llamado Z de 350 newtons con una inclinación de 60 grados. Para esto pueden usar dos cosas. Yo en este caso usé la escuadra, que es una escuadra que tiene un ángulo de 30 grados y otro de 60, pero también se puede utilizar el transportador, no hay ningún problema. Lo primero que tengo que hacer es elegir una escala, ¿no? Entonces en este caso yo elegí una escala de que cada centímetro son 100 newtons. ¿Por qué? Porque tengo que dibujar 250 newtons y 350 newtons. Entonces, el primer vector llamado B me dice que tiene que tener una inclinación de 30 grados. Si ustedes se fijan, aquí en el dibujo tengo esta inclinación de 30 grados, la puedo poner con el transportador. Y luego, sobre esa línea voy a dibujar el vector. Si la escala dice que un centímetro son 100 newtons, entonces yo voy a dibujar, para dibujar 250 newtons, voy a dibujar 2 centímetros y medio. En un centímetro tengo 100 newtons, en otro centímetro tengo 200 newtons y en medio centímetro tengo los 50 newtons restantes. Y ahí tengo los 250 newtons. Bien, después, como dice la actividad que tiene que tener el mismo punto de aplicación, voy a partir de ahí, que este es el punto de aplicación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar otra línea, en este caso a 60 grados, porque tiene que tener una inclinación de 60 grados, y sobre esa línea voy a dibujar con esta misma escala los 350 newtons. Para dibujar 350 newtons voy a tener que dibujar 3 centímetros y medio, porque cada centímetro son 100 newtons. 100 newtons, 200 newtons, 300 newtons, y el medio centímetro los 50 newtons restantes. De esa manera ya tengo los dos vectores con el mismo punto de aplicación y dibujados a escala. Si yo tuviera un objeto en este punto de aplicación, es decir, un objeto aquí, este objeto se va a desplazar en esta dirección, se va a desplazar hacia allá. ¿Por qué? Porque estos dos vectores están representando fuerzas que lo están jalando. ¿Bien? Y vamos a hacer un último ejemplo. En este caso dice representa dos vectores con el mismo sentido y la misma dirección. Uno con un módulo de 3000 newtons y el otro con un módulo de 5000 newtons. Elige la escala más conveniente. Bien, en este caso yo elegí una escala de 1 centímetro que equivale a 1000 newtons. Entonces por cada centímetro vamos a estar dibujando 1000 newtons. Si yo dibujo el primer vector, va a tener 3000 newtons, dibujo 3 centímetros. El segundo vector, que tiene 5000 newtons, dibujo 5 centímetros.
ambos están sobre la misma línea porque dice que es la misma dirección, y los dos con la flechita hacia el mismo lado porque dice que es el mismo sentido. Bueno, esto es más o menos para que vayamos interpretando un poquito lo que son los vectores. Después resuelven la actividad y cualquier duda me consultan. Ya lo vamos a continuar trabajando con vectores por algunas clases más. Así que saludos y bueno, ya saben, cualquier duda estoy a su disposición.